Buenas noches, o tal vez buenas madrugadas. Este día nos hace llegar la historia a quien llamaremos David. Esta historia se profundiza en la costa chica del estado de Guerrero. Y comienza así. Mi trabajo me llevó a la costa chica de Guerrero. Estaba investigando la historia oral de los pueblos afromexicanos, buscando esas historias que se pierden con el tiempo. Esos fragmentos de memoria que solamente viven en boca de los viejos. El lugar me cautivó. Fue un pueblo realmente hermoso. Se llama Huehuetán. No es un pueblo grande. Solo una hilera de casas de colores, deslavados por el sol, un par de tiendas y una iglesia que parece que está a punto de desmoronarse. Su único vínculo con el mundo exterior es un camino de terracería que parece no llevar a ninguna parte. La gente es amable, pero callada. Te saludan con una sonrisa, pero sus ojos guardan un secreto. Al principio todo fue como me lo esperaba. Los días pasaban entre entrevistas con los ancianos, transcripciones, caminatas solitarias por la playa. Fue una tarde mientras el sol se hundía en el horizonte. Noté algo extraño. Los niños jugaban en la orilla, pero de repente, como si alguien hubiera dado una señal invisible, todos se detuvieron y se quedaron inmóviles, mirando hacia el mar. No había nada, solo las olas rompiendo. Uno de ellos señaló un punto lejano y murmuró algo. Me acerqué a preguntar qué pasaba, pero sus padres estaban cerca y los llamaron de inmediato. Con una urgencia que no entendí, el ambiente se volvió pesado, como si la luz de día se hubiera llevado una alegría que no volvería hasta la mañana siguiente. Unos días después, reconocí a don Manuel. Tenía una piel curtida que realmente mostraba esa experiencia que dejan los años. Unos ojos que habían visto más allá de lo que la mayoría podría imaginar. Al principio era hablar de historias. Me aclaró que había cosas que solamente eran para los que viven ahí, porque los forasteros no las entienden. Pero con un poco de mezcal y mi insistencia, aflojó la lengua. El mar, susurró, tiene su propia voz y a veces no quiere estar solo. Me contó sobre el coro. Dijo que no era solo un nombre, sino una realidad. Una vez, hace mucho tiempo, un barco de esclavos se hundió cerca de la costa de Huehuetán. Las almas de quienes iban a bordo se perdieron en las aguas. Incapaces de encontrar la paz, desde ese entonces, cada cierto tiempo, en las noches de la luna nueva, cuando la marea está en su punto más bajo, se pueden escuchar los susurros. No, no es un lamento, es un grito. Es como un murmuro colectivo, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no puedes distinguir una sola palabra de ese coro. Don Manuel me advirtió, no es algo que debas buscar, hijo. Viene a ti, y cuando lo escuches, no te quedes quieto. No intentes descifrar lo que dice. Solo cierra los ojos y camina en sentido contrario. No importa lo que sientas, no importa la curiosidad. Si tratas de entenderlo, el coro te atrapará y te enviará en una voz más susurros sin destino. Su voz temblaba. Me di cuenta que no era una historia más, sino una vivencia. Una noche la luna era solo una delgada franja de plata. El aire era pesado y soplaba brisa un poco tranquila.
Estaba en una pequeña cabaña que había rentado. Las luces del pueblo se habían apagado temprano. De repente escuché un sonido. Al principio pensé que solo era el oleaje, pero no, este era diferente. Era un susurro, como si cientos de voces, todas distorsionadas, estuvieran tratando de hablarme al mismo tiempo. No era una melodía, era más bien un eco, una vibración que venía del mar. Mi corazón se aceleró. Recordé las palabras de don Manuel. Me paré en la puerta con la mano en el picaporte. La curiosidad era una fuerza casi física que me empujaba a ir a la playa, a ver qué era lo que el mar no quería que supiera. Y entonces una de las voces pareció separarse del coro. No era una palabra, pero era clara, como si estuviera llamándome. No era mi nombre, pero sentí que era para mí. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, con la mano temblando, pero mi mente volvió a palabras de don Manuel. No te quedes quieto, no intentes descifrarlo. Cerré los ojos, no había nada que ver de todos modos. Y cuando el miedo que sentía me obligó a dar un paso no hacia el mar, sino hacia mi cuarto. Cada paso que sentía como una eternidad, como si las voces que me estuvieran siguiendo, susurrando y jalando, me llevaran al lado contrario. Pero lo hice. Logré sentarme en la cama de espaldas al mar. Esperé. El susurro duró un par de horas más y luego, tan de repente como había empezado, se desvaneció, dejando solo el sonido del mar. A la mañana siguiente el pueblo parecía igual. El sol brillaba y los niños jugaban en la orilla. Fui a ver a don Manuel. Me miró, asintió, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Sabía que había escuchado el coro. Ese día empaqué mis cosas y me fui. Volví a casa con muchas notas, pero la historia que más me persigue no está escrita en mis cuadernos. Está en mi memoria y a veces, en las noches de insomnio, con la luz apagada, juraría que aún puedo escuchar, en el silencio débil y distante, ese susurro del coro en el mar que aún a fechas de hoy no me deja dormir.